El sol de la mañana iluminaba con dureza las calles del centro histórico de la Ciudad de México. El bullicio de los transeúntes se mezclaba con el claxon de los coches, el pregón de los vendedores ambulantes y el olor a tamales que escapaba de los puestos de esquina. Frente a un café elegante de la Avenida Madero, con mesas al aire libre y manteles blancos recién planchados, un hombre de traje impecable desayunaba en soledad. Su presencia imponía respeto. Un reloj de oro brillaba en su muñeca, su portafolio de piel descansaba sobre la silla contigua, y la forma en que hablaba con los meseros denotaba una autoridad incuestionable. Aquel hombre era don Ernesto Salgado, uno de los empresarios más influyentes del país. Dueño de cadenas hoteleras y constructoras, era admirado por muchos y temido por otros tantos. Su vida estaba marcada por lujos, decisiones calculadas y una frialdad que se había convertido en su escudo personal. Para él, el éxito no se medía en la calidad de los afectos, sino en la cantidad de ceros que se sumaban a su cuenta bancaria. Mientras el mesero servía un café humeante acompañado de un pan recién horneado, la figura frágil de un niño apareció entre la multitud. Vestía ropa desgastada, demasiado grande para su pequeño cuerpo, y sus zapatos estaban tan viejos que apenas se sostenían. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban hambre y cansancio, pero también una chispa de inocencia que no había logrado apagarse. Se detuvo frente al café, mirando con anhelo el pan en la mesa de don Ernesto. «Señor, ¿me regala un pedacito?», preguntó con voz tímida, apenas audible entre el ruido de la calle. Los comensales cercanos voltearon con discreción. Algunos sintieron compasión, otros incomodidad. Don Ernesto levantó la mirada con gesto de fastidio, como si una mosca hubiera interrumpido su momento de tranquilidad. «No, niño, aléjate. Aquí no se pide limosna», respondió con tono cortante, haciendo un gesto con la mano para que se fuera. El pequeño, sorprendido por la dureza de la respuesta, bajó la cabeza y retrocedió unos pasos. Su estómago gruñía, pero la vergüenza era aún más fuerte. El mesero, incómodo, intentó llevarlo hacia la banqueta. La escena pasó rápido, pero dejó un eco silencioso entre quienes la presenciaron. Don Ernesto retomó su desayuno como si nada hubiese ocurrido. Le dio un sorbo al café y hojeó el periódico, convenciéndose de que había actuado con firmeza. En su mundo no había espacio para sentimentalismos, y menos para quienes consideraba un estorbo social. Sin embargo, la mirada del niño permanecía en algún rincón de su memoria, aunque él se negara a reconocerlo. La ciudad seguía su curso, indiferente como siempre. Carros, voces, pregones, pasos, todo avanzaba como si aquella pequeña súplica nunca hubiese existido. Pero a veces, en medio del ruido y la prisa, un instante aparentemente insignificante, tiene la fuerza de sembrar la semilla de un cambio inesperado. Y aquí comienza nuestra historia. Un millonario, un niño de la calle y un encuentro que pondrá a prueba no solo la riqueza material, sino la verdadera riqueza del corazón. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos que tocan el alma, historias que inspiran y transforman. Cada historia es un recordatorio de que lo que hacemos en los pequeños momentos puede cambiarlo todo. Don Ernesto no lo sabía todavía, pero aquel simple acto de negar un pedazo de pan sería el inicio de una cadena de sucesos que lo confrontarían con su pasado, sus miedos y su forma de ver la vida. A veces, la mayor lección llega disfrazada de lo más cotidiano, y mientras la ciudad rugía alrededor, un niño caminaba con el estómago vacío y un millonario con el corazón aún más hambriento. El sol ya había subido alto, cuando Mateo caminaba descalzo por las calles empedradas, cercanas al centro histórico. Su estómago vacío lo obligaba a buscar entre los puestos de comida algún pedazo de tortilla olvidada, algún hueso que pudiera engañar el hambre. La ciudad se movía a un ritmo frenético a su alrededor. Turistas con cámaras en mano, oficinistas apresurados, vendedores de recuerdos y músicos callejeros que llenaban el aire con notas dispersas. Pero para él, aquel bullicio no era más que un telón indiferente frente a su lucha diaria por sobrevivir.
Mateo tenía apenas 10 años, aunque la dureza de la calle lo había hecho madurar mucho antes de tiempo. Sus ojos grandes reflejaban la inocencia que se negaba a desaparecer, pero también la resignación de quien ya había aprendido que la vida no regala nada. Llevaba consigo una mochila rota donde guardaba una cobija delgada y una cajita con tapas de refresco que usaba para jugar cuando podía distraerse del hambre. Aquella mañana, después de haber sido rechazado frente al café de lujo, caminaba cabizbajo hacia la Alameda Central. Ahí solía encontrar otros niños en su misma situación, con quienes compartía historias, juegos improvisados y a veces el poco pan que alguno conseguía. Mientras avanzaba, su mente repetía la imagen del pan caliente en la mesa del millonario. El aroma aún parecía perseguirlo y con él la vergüenza de haber sido tratado como un estorbo. «No debí acercarme», murmuró para sí mismo, pateando una lata vacía que rodó por la banqueta. Pero en el fondo sabía que no había hecho nada malo, solo tenía hambre. Y el hambre no entiende de orgullo. Al llegar a la Alameda, encontró a Luisito y Mariana, dos niños que, como él, vivían entre cartones y bancas públicas. Luisito, de 12 años, era más rebelde, siempre dispuesto a discutir con cualquiera que lo mirara mal. Mariana, en cambio, tenía apenas 8 y mantenía una dulzura que sorprendía a todos. «¿Conseguiste algo, Mateo?», preguntó Mariana con esperanza. Él negó con la cabeza. «Nada, solo un regaño». Luisito rió con sarcasmo. «La gente rica nunca da nada, ¿qué esperabas? Para ellos somos invisibles». Mateo guardó silencio. No quería discutir, pero las palabras de su amigo resonaban en él. Aún así, en su corazón persistía una pequeña chispa de esperanza, como si se negara a creer que todo el mundo era así de frío. La tarde avanzó entre juegos improvisados. Con las tapas de refresco, inventaron carreras sobre la banqueta, y por un momento, la risa sustituyó al vacío en sus estómagos. Mateo miraba a sus amigos y pensaba en lo injusta que era la vida. Eran niños, deberían estar en una escuela, no sobreviviendo a base de migajas. Al caer la noche, se acomodaron en un rincón de la plaza, cubriéndose con cartones. El aire fresco de septiembre calaba los huesos, y la ciudad que nunca dormía parecía todavía más lejana para quienes no tenían un techo. Mateo cerró los ojos recordando a su madre, a quien había perdido hacía 2 años. «Cuida de mí desde allá», murmuró en silencio. El recuerdo lo fortalecía y lo hacía resistir, pero también le llenaba de una nostalgia que a veces lo hacía llorar en silencio. Sin embargo, aquella noche se durmió con una convicción: no se dejaría vencer. Aunque el hambre lo persiguiera, aunque la indiferencia lo hiriera, él mantendría viva la chispa en su interior. Lo que Mateo no podía imaginar era que, en medio de su aparente insignificancia, su historia estaba a punto de entrelazarse con fuerzas que cambiarían su destino para siempre. Porque incluso en las calles más duras y entre los rincones más oscuros, la vida siempre guarda un giro inesperado. La mañana seguía avanzando, y en el café de lujo donde don Ernesto Salgado acostumbraba desayunar, el ambiente estaba cargado de aromas a pan recién horneado, café tostado y conversaciones elegantes. Los clientes, en su mayoría empresarios y turistas con dinero, hablaban de negocios, viajes y proyectos futuros. Era un mundo donde las preocupaciones parecían diferentes, lejanas al hambre o la necesidad. En medio de esa atmósfera sofisticada, Mateo se había atrevido a acercarse, con la esperanza de recibir un pedazo de pan. Sus pasos inseguros lo habían llevado hasta la mesa de don Ernesto, y su voz temblorosa había sido apenas un susurro entre el ruido de la calle. «Señor, ¿me regala un pedacito de pan?». El silencio momentáneo que siguió a la petición fue más pesado que cualquier ruido. Algunos comensales lo miraron de reojo, otros fingieron no escuchar. Don Ernesto, con su traje perfectamente planchado y su mirada altiva, dejó lentamente el periódico sobre la mesa y fijó los ojos en el niño. «Aléjate», dijo con voz seca, sin titubear. «Aquí no se da caridad».
Mateo lo miró con desconcierto, como si aún esperara que sus palabras cambiaran de rumbo. No era un grito, no era violencia física, pero la dureza de la respuesta le dolió como una bofetada. El niño tragó saliva, intentando disimular la vergüenza que lo invadía. Un cliente cercano, un hombre de mediana edad que observaba la escena, murmuró por lo bajo: «¡Qué frialdad! Es solo un pedazo de pan». Pero nadie más intervino. El mesero, nervioso, se acercó al niño con amabilidad contenida. «Vamos, pequeño, aquí no puedes estar». «Pero solo pedí un pan», susurró Mateo con la esperanza de que alguien le mostrara un poco de compasión. El mesero lo guió hacia la acera, mientras don Ernesto retomaba su taza de café como si nada hubiera pasado. Dio un sorbo largo, saboreando el amargor con total indiferencia. El periódico volvió a desplegarse frente a él, y el mundo del millonario siguió girando sin alterarse. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, caminó hacia la esquina. El hambre seguía siendo un peso insoportable, pero ahora se sumaba una herida más profunda, la de sentirse invisible, rechazado y despreciado por alguien que tenía más de lo que jamás podría imaginar. «No llores, Mateo», se dijo a sí mismo mientras apretaba los labios. «No llores». Pero era imposible contener el nudo en la garganta. Recordaba el olor del pan caliente en la mesa del hombre, un olor que contrastaba cruelmente con el vacío de su estómago. Dentro del café, un grupo de mujeres comentaba en voz baja: «¡Qué duro corazón! Con todo lo que tiene no puede dar un pedazo». Don Ernesto escuchó aquellas voces, pero fingió no prestarles atención. En el fondo le incomodaban, aunque no lo admitiría ni siquiera ante sí mismo. Para él la vida era una lucha en la que cada quien debía aprender a sobrevivir. Si el niño tenía hambre, que buscara trabajo. Esa era la lógica implacable que lo acompañaba desde hacía años. Sin embargo, mientras hojeaba las páginas del periódico, la imagen del rostro de Mateo seguía apareciendo como una sombra persistente. «No es mi problema», se repitió una y otra vez, intentando arrancar de su mente la incomodidad. Afuera, Mateo se sentó en el borde de la banqueta. La ciudad seguía indiferente, los pasos de la gente lo rodeaban, pero nadie se detenía a mirarlo. Su estómago gruñía y su corazón se sentía aún más vacío que su cuerpo. La indiferencia pesaba más que el hambre. Ese día, en aquel rincón de la ciudad, un niño descubría el desprecio del mundo adulto y un millonario se convencía de que nada debía alterar su rutina. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese instante, tan breve y silencioso, sería el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo seguía sentado en la banqueta, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre las rodillas. La multitud pasaba frente a él como un río incesante, pero nadie lo veía. El hambre le apretaba el estómago, y la vergüenza de haber sido rechazado lo hacía sentir aún más pequeño en medio de aquella ciudad inmensa. Sus ojos, húmedos, miraban el suelo gris manchado de chicles y aceite, como si ahí pudiera encontrar algún consuelo. En medio de ese silencio personal, una voz tranquila rompió su aislamiento. «¿Tienes hambre, hijo?». Mateo levantó la cabeza y se encontró con un hombre de aspecto sencillo. Vestía ropa limpia pero sin lujo, una camisa clara y unos pantalones gastados que parecían cómodos por encima de cualquier apariencia. Su cabello era oscuro, ligeramente alborotado, y en sus ojos brillaba una calma que desarmaba. El niño dudó un momento antes de responder: «Sí, señor, mucha». El hombre sonrió con dulzura, y sin hacer preguntas incómodas, sacó de una bolsa de tela un pan envuelto en una servilleta y una botella de agua fresca. Se agachó a la altura de Mateo y le extendió lo que traía en las manos. «Toma, esto es para ti». Mateo lo miró incrédulo. Nadie le daba algo sin esperar nada a cambio, y menos con esa naturalidad. Dudó un instante, pero el hambre fue más fuerte. Tomó el pan con cuidado, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Le dio una mordida grande, y el sabor cálido del pan recién horneado llenó su boca.
Por primera vez en días, sintió que el vacío de su estómago se apaciguaba. «Gracias, señor», murmuró con la boca llena, tratando de hablar con respeto. «No me des las gracias», respondió el hombre, mirándolo a los ojos. «Todos merecemos comer. Todos merecemos un gesto de bondad». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mateo. Era diferente a todo lo que había escuchado en las calles, donde la gente siempre lo trataba como una carga o un estorbo. Ese hombre, en cambio, lo miraba como si fuera alguien valioso. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó de pronto Mateo, sorprendido, porque el hombre lo había llamado así al darle el pan. El desconocido solo sonrió, sin explicar nada. «Los nombres son importantes, Mateo. No dejes que nadie te haga olvidar quién eres». El niño lo observó con curiosidad. Había algo en su tono de voz que le transmitía paz. No era la típica compasión lastimera que a veces recibía, sino algo más profundo, como si realmente creyera en lo que decía. «¿Y usted quién es?», preguntó Mateo, intrigado. «Solo alguien que quiere recordarte que vales mucho más de lo que piensas», contestó poniéndose de pie con serenidad. El niño lo miró alejarse entre la multitud. El hombre caminaba despacio, sin prisa, y su figura parecía confundirse entre la gente. Mateo quiso llamarlo otra vez, hacerle más preguntas, pero cuando giró la cabeza un instante y volvió a buscarlo, ya no estaba. Había desaparecido como si la ciudad misma lo hubiera tragado. Se quedó en silencio, con el pan aún en las manos y el corazón latiendo más rápido que antes. No entendía del todo lo que acababa de ocurrir, pero algo dentro de él le decía que no era un encuentro cualquiera. La tarde caía sobre la ciudad y el zócalo se llenaba de colores y sonidos, pero para Mateo el día había cambiado por completo. Aquella voz, aquella mirada y aquel pan compartido eran un bálsamo inesperado. Algo en su interior, tan acostumbrado a la tristeza, empezaba a llenarse de esperanza, y aunque no lo sabía, ese encuentro era apenas el inicio de un camino que transformaría tanto su vida como la del hombre que horas antes le había negado un simple pedazo de pan. Mateo permaneció un largo rato con el pan en las manos, saboreando cada bocado como si se tratara del alimento más especial que hubiera probado en su vida. No era solo la comida lo que lo reconfortaba, sino la forma en que había sido entregada, con respeto, con ternura, con una mirada que lo hacía sentir visto y valioso. La calle, que solía mostrarse cruel y áspera, por primera vez le había regalado un instante de dignidad. Mientras terminaba de comer, no podía dejar de pensar en aquel hombre, su figura sencilla, sus palabras tranquilas y la manera en que pronunció su nombre seguían resonando en su memoria. No lo conocía, y sin embargo se había sentido acompañado como pocas veces en la vida. «¿Quién será?», susurró para sí mismo, mirando a la gente que pasaba. Ninguno de los rostros que veía correspondía al de aquel hombre. La tarde avanzaba, y Mateo decidió caminar hacia la Alameda, donde solía reunirse con Luisito y Mariana. En el trayecto, pensaba en lo extraño que había sido el encuentro. «Todos los demás me miran con desprecio, pero él me miró distinto», repetía en su mente. Al llegar, sus amigos notaron que algo en él había cambiado. «¿Por qué traes esa cara, Mateo?», preguntó Luisito con tono curioso, mientras lanzaba una piedra hacia un bote oxidado. «Es que conocí a alguien», contestó el niño, bajando la voz como si guardara un secreto. «¿Alguien? ¿Quién?», insistió Mariana, acercándose con ojos grandes y brillantes. Mateo dudó. No sabía cómo explicarlo sin sonar extraño. «Un señor me dio pan y agua, pero no era como los demás. Hablaba diferente, como si supiera todo de mí». Luisito soltó una carcajada. «Seguro era un loco de tantos que andan por aquí». «No», respondió Mateo con firmeza, sorprendido incluso por la seguridad de su voz. No era un loco. Sus ojos... Nunca había visto unos ojos así. Mariana lo observó en silencio, notando la seriedad en el rostro de su amigo. No insistió más, pero en su interior sintió que lo que Mateo contaba no era una simple ocurrencia. Esa noche, acostado entre cartones, Mateo repasó cada palabra del hombre misterioso.
Todos merecemos un gesto de bondad, había dicho. La frase lo acompañaba como una melodía que calmaba sus miedos. En medio de la oscuridad, se aferró a ese recuerdo como quien se aferra a una luz tenue en la distancia. El hombre, sin embargo, no volvió a aparecer ese día. Se había desvanecido entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Y aunque lo buscó con la mirada cada vez que pasaba por la misma calle, no logró encontrarlo. Al amanecer, cuando los primeros rayos iluminaban los edificios coloniales del centro histórico, Mateo aún pensaba en él. Sentía que aquel encuentro no había sido casualidad. No sabía cómo ni por qué, pero intuía que la vida le había mostrado algo importante, algo que aún no alcanzaba a comprender del todo. Los días en la calle rara vez regalaban esperanza. Pero ahora, gracias a un pan compartido y a unas palabras sencillas, Mateo llevaba en su interior una certeza distinta. No todo estaba perdido, y aunque seguía enfrentando hambre, frío y desprecio, había descubierto que todavía existía la bondad en el mundo, encarnada en aquel hombre misterioso cuyo nombre desconocía. Mientras la ciudad se agitaba a su alrededor, Mateo decidió que nunca olvidaría aquel gesto. No sabía cuándo ni dónde, pero en el fondo presentía que volvería a cruzarse con él, y esa esperanza, más poderosa que cualquier alimento, lo mantuvo de pie frente a un mundo que solía darle la espalda. El día había terminado, y en la oficina más alta de un edificio moderno en Polanco, don Ernesto Salgado revisaba con meticulosidad los contratos que sus asistentes le habían dejado sobre el escritorio. Desde esa altura, la Ciudad de México parecía un tablero ordenado, iluminado por miles de luces que titilaban en medio de la noche. Para él, esa vista representaba poder y control. Sin embargo, esa noche algo no encajaba. Cada cifra revisada, cada firma estampada, parecía perder sentido ante un recuerdo que regresaba sin tregua: el rostro del niño en la banqueta. Su mirada, mezcla de súplica y vergüenza, lo perseguía como una sombra. Don Ernesto trataba de sacudir la imagen de su mente, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte lo sentía. «No es mi problema», se dijo en voz baja acomodándose en la silla de cuero. «Cada quien decide su destino». Pero en su interior, esas palabras no tenían el mismo peso que antes. Algo se había resquebrajado. Apagó la computadora y caminó hacia la ventana. El reflejo de la ciudad le devolvió su propia figura. Un hombre de 60 años, con el cabello cuidadosamente peinado y un traje hecho a la medida. Su imagen era la de un triunfador, alguien que había alcanzado lo que otros solo soñaban. Y sin embargo, al mirarse fijamente no encontró satisfacción en ese reflejo, sino un vacío inexplicable. Se sirvió una copa de whisky, como acostumbraba para relajarse, y se dejó caer en el sillón. Cerró los ojos un instante, y fue entonces cuando la escena volvió con más fuerza. El niño extendiendo la mano, su voz temblorosa pidiendo un pedazo de pan, y él mismo respondiendo con frialdad. De pronto, en el silencio de su oficina, escuchó su propia voz resonar como un reproche. «Aquí no se da caridad». Aquella frase que había pronunciado con tanta seguridad se convirtió en un eco insoportable. Intentó distraerse encendiendo la televisión. Los noticieros hablaban de economía, de política, de negocios. Pero, entre las noticias, apareció un reportaje breve. Imágenes de niños durmiendo en la calle, envueltos en cobijas sucias bajo la lluvia. El presentador mencionaba cifras alarmantes de menores en situación de calle en la capital. Don Ernesto tomó el control remoto y cambió de canal de inmediato, molesto. «Basta», murmuró con el ceño fruncido. «No voy a cargar con culpas que no son mías». Sin embargo, la incomodidad permanecía. Esa noche, al irse a dormir, el recuerdo lo alcanzó en sueños. Soñó que caminaba por una calle desierta y de repente cientos de niños lo rodeaban pidiéndole pan. Todos tenían el mismo rostro, el de Mateo. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y la frente cubierta de sudor. Se levantó, fue hasta el baño y se miró en el espejo.
Es solo un sueño, se dijo. Solo un mal sueño. Pero en lo profundo de su ser, sabía que no lo era. Era su conciencia golpeando, algo que hacía años no sentía. Al día siguiente, en su oficina, sus empleados lo notaron extraño. Estaba más callado, menos dispuesto a sonreír con sus típicas ironías. Durante una junta, se quedó en silencio mirando por la ventana mientras los demás discutían sobre una inversión millonaria. ¿Todo bien, ingeniero?, le preguntó uno de sus socios. Don Ernesto asintió con gesto seco. Sí, sigan ustedes. Pero en su mente no estaban las cifras ni los terrenos. Estaba la imagen de aquel niño y la incómoda sensación de que había fallado en algo más grande que cualquier negocio. Esa conciencia, que había permanecido dormida durante años bajo capas de orgullo y ambición, comenzaba a despertar, y con ella un malestar que no se iría fácilmente. La mesa del comedor estaba servida con la elegancia de siempre, copas de cristal alineadas, cubiertos de plata y un aroma a carne asada que llenaba la casa. Don Ernesto se sentó en la cabecera, como era costumbre, y su hija Claudia ocupó el lugar frente a él. Tenía 22 años, estudiaba sociología en la UNAM y poseía una mirada firme que contrastaba con la frialdad de su padre. «Papá, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó con naturalidad mientras servía un poco de ensalada. «Como siempre», respondió él dando un sorbo a su copa de vino. «Negocios, reuniones, números, nada fuera de lo común». Claudia lo observó en silencio. Notaba en su rostro un rastro de cansancio que no solía estar allí. Había algo distinto en su manera de sostener la mirada, como si una preocupación lo rondara. «Últimamente te veo distraído», dijo ella con cautela. «¿Pasa algo?». Don Ernesto frunció el ceño. «Nada que tenga importancia». Pero Claudia no se conformó con esa respuesta. Ella había heredado de su madre una sensibilidad especial para percibir cuando alguien guardaba algo en silencio. «Papá, hoy en la universidad hablamos de los niños que viven en la calle. ¿Sabías que en la ciudad hay miles? Muchos no tienen ni un pedazo de pan al día». Don Ernesto bajó los ojos hacia su plato. El recuerdo de Mateo regresó de inmediato, clavándose como una espina. «Eso no es nuevo», respondió con voz seca. «Siempre ha sido así». Claudia dejó el tenedor sobre la mesa. «¿Y eso no te duele?». El silencio se volvió pesado. Él evitó su mirada, pero ella insistió. «Con todo lo que tienes, papá, ¿no crees que podrías hacer algo?». «Yo ya hago bastante», contestó él, elevando el tono. «Les doy trabajo a cientos de personas, mantengo familias, pago impuestos. No soy responsable de los que no saben valerse por sí mismos». Claudia respiró hondo, intentando controlar la emoción que le apretaba el pecho. «No se trata solo de trabajo, se trata de humanidad. No todos tienen las mismas oportunidades que tú tuviste». Las palabras de su hija lo golpearon con fuerza. Recordó su infancia en Puebla, los días de pobreza que había ocultado bajo capas de éxito y orgullo. Quiso replicar, pero se encontró sin argumentos. «Papá, la riqueza no sirve de nada si no puedes mirar a alguien a los ojos y tenderle la mano», continuó Claudia con voz firme. «El dinero compra muchas cosas, pero no compra dignidad ni compasión». Don Ernesto apretó el puño sobre la mesa. Quiso cambiar de tema, pero su hija lo miraba con una mezcla de ternura y desafío que no le permitía escapar. «¿Por qué me dices todo esto?», preguntó intentando sonar indiferente. «Porque te quiero, papá», respondió Claudia sin titubeos, «y porque me duele ver que te estás alejando de lo que realmente importa». El silencio volvió a llenar el comedor. El reloj de pared marcaba los segundos como martillazos. Finalmente, don Ernesto se reclinó en la silla y suspiró. «No es tan sencillo como lo pintas», dijo con voz cansada. «No, no lo es», concedió ella, «pero a veces lo más sencillo es lo más necesario. Un gesto, una palabra, un poco de pan». Él la miró fijamente. En esos ojos jóvenes, llenos de convicción, encontró el mismo brillo que había visto en la mirada del niño en la banqueta. Por primera vez en años, se sintió cuestionado no por un rival de negocios, sino por alguien que hablaba desde el corazón.
Esa noche, cuando Claudia se retiró a su cuarto, don Ernesto se quedó solo en el comedor con la copa de vino vacía frente a él. Sus palabras seguían resonando en su mente. La riqueza no sirve de nada si no puedes mirar a alguien a los ojos y tenderle la mano. La mañana despertaba con un cielo gris en la Ciudad de México, y en los alrededores de la Merced el movimiento era incesante. Comerciantes instalando sus puestos, voceadores ofreciendo periódicos, el olor a tortillas recién hechas mezclado con el humo de los camiones. Para la mayoría era un día común, pero para Mateo y sus amigos era simplemente otro reto para sobrevivir. Con la cobija que guardaba en su mochila aún doblada bajo el brazo, caminó hacia el sitio donde se reunía con Luisito y Mariana. Los encontró sentados junto a un muro, observando cómo la gente pasaba apresurada sin mirarlos. «Hoy tengo un buen presentimiento», dijo Mateo intentando sonar optimista. Luisito lo miró con escepticismo. «¿Un buen presentimiento? Aquí nunca pasa nada bueno». «No digas eso», intervino Mariana. «Siempre puede haber algo que cambie el día». Mateo sonrió. Aunque Luisito siempre respondía con dureza, sabía que en el fondo también deseaba creerlo. Ese día, los tres comenzaron su recorrido por los mercados, ofreciendo limpiar parabrisas en los semáforos o cargar bolsas de los clientes. Algunos los rechazaban con brusquedad, otros simplemente los ignoraban. Solo en contadas ocasiones, alguien les daba unas monedas. Con eso compraban lo poco que podían: un bolillo, un refresco barato, algún taco compartido entre los tres. Mientras comían, Mariana preguntó: «Mateo, ¿todavía piensas en ese hombre que te dio pan?» El niño asintió con firmeza. «Sí, no sé por qué, pero siento que no fue casualidad». Luisito bufó. «Seguro fue un loco con suerte que traía comida. No te ilusiones». «No era un loco», replicó Mateo con un brillo en los ojos que descolocó a su amigo. «Cuando me habló sentí que sí importaba». El silencio se apoderó por un instante del grupo. Ni siquiera Luisito se atrevió a burlarse de esa certeza. La tarde lo sorprendió jugando con una pelota hecha de trapos amarrados. Era su manera de olvidar, aunque fuera por unos minutos, el hambre y la dureza de la calle. Corrían, reían, caían al suelo polvoriento y se levantaban sin importar los raspones. Era en esos momentos cuando la infancia, que tantas veces parecía negada, les devolvía un respiro, pero la realidad siempre volvía. Esa noche, al buscar un rincón para dormir, encontraron que el sitio que solían ocupar bajo un techo de lámina estaba ya ocupado por otros niños. Tuvieron que moverse a un callejón más frío y oscuro. Encendieron una pequeña fogata con pedazos de cartón, tratando de espantar al frío que calaba los huesos. Mateo, acurrucado junto a sus amigos, miraba las llamas parpadear. El recuerdo del hombre misterioso regresó a su mente. En medio de la pobreza, esa memoria se convertía en un refugio. «¿Saben qué pienso?», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «¿Qué?», preguntó Mariana. «Que algún día voy a salir de aquí. No sé cómo, pero voy a lograrlo». Luisito soltó una risa incrédula. «¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con sueños?» «Con fe», respondió Mateo sin dudar. Esa seguridad sorprendió incluso a Mariana, que lo miró como si viera en él algo distinto, una fuerza que no había notado antes. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y hojas secas. El frío era casi insoportable, pero en el corazón de Mateo ardía una llama que lo mantenía firme. No era la fogata la que le daba calor, sino la esperanza que había nacido desde aquel día en que un hombre extraño lo miró con dignidad y le ofreció un pedazo de pan. Esa esperanza, aunque invisible, era la que lo sostenía en un mundo que parecía dispuesto a aplastarlo. Y aunque no podía saberlo, esa chispa lo acercaba poco a poco a un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de alguien que nunca habría imaginado. El zócalo estaba lleno de vida aquella tarde. Los vendedores ambulantes ofrecían globos de colores. Las familias paseaban entre los edificios históricos y el sonido de un organillero llenaba el aire con melodías nostálgicas. Entre la multitud,
Don Ernesto Salgado caminaba con paso firme, acostumbrado a que todos se apartaran a su alrededor. Había salido de una reunión en el Palacio de Gobierno y con el tiempo libre que no solía permitirse, decidió recorrer la plaza. Su mirada, sin embargo, no estaba en los edificios coloniales ni en la bandera monumental que ondeaba al centro. Estaba perdida en pensamientos que lo acosaban desde hacía días. El recuerdo del niño en la banqueta y las palabras de su hija Claudia lo perseguían como un eco constante. Fue entonces cuando lo vio. Entre los transeúntes, un niño descalzo jugaba con una pelota improvisada hecha de trapos. Su risa se mezclaba con la de otros pequeños, pero había algo en su rostro que a don Ernesto le resultó familiar. Se detuvo en seco. Era el mismo niño al que había negado un pedazo de pan. Mateo lo notó. Se quedó quieto por un momento, con la pelota entre las manos, y al reconocer al millonario no corrió ni pidió nada. Solo lo miró y esbozó una sonrisa breve, sincera, sin rencor. Ese gesto simple atravesó el corazón de don Ernesto como una punzada. No había reproche en los ojos del niño, tampoco rabia ni resentimiento. Era una sonrisa limpia, como si el desprecio de días atrás no existiera. ¿Cómo puede mirarme así después de lo que hice?, pensó Ernesto, sintiendo un calor incómodo subirle por el pecho. No pudo resistir la curiosidad. Caminó despacio, siguiendo al grupo de niños que corrían con la pelota. Mateo encabezaba el juego riendo mientras esquivaba a sus amigos. El millonario lo observaba desde cierta distancia, escondido entre la gente, como si temiera ser descubierto. La persecución lo llevó hasta un callejón cercano a la Merced, donde los niños se refugiaban al caer la tarde. Allí no había manteles blancos ni lujos, solo paredes descascaradas, olores a humedad y cartones apilados que servían de cama. Don Ernesto se quedó quieto, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Vio cómo Mateo sacaba de su mochila una cobija vieja y la compartía con Mariana, mientras Luisito preparaba una pequeña fogata con pedazos de madera. Luego el niño repartió el poco pan que habían conseguido entre todos. Nadie comió más que otro. Partieron en pedazos iguales lo que apenas alcanzaba para engañar al hambre. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Esa generosidad tan pura, nacida de quienes no tenían nada, contrastaba brutalmente con la frialdad con que él había protegido siempre su riqueza. «Con todo lo que tengo, y nunca he sabido compartir así», se dijo con amargura. Se apoyó contra la pared, sintiendo que el corazón le pesaba. Por primera vez en mucho tiempo, no era el empresario seguro y altivo. Era un hombre confrontado por la inocencia de un niño y la crudeza de la calle. Mateo levantó la mirada un instante y lo vio. Sus ojos se encontraron a la distancia. El niño no se sorprendió, tampoco se asustó. Simplemente sostuvo la mirada, como si lo invitara a observar más de cerca, como si le mostrara su mundo sin palabras. Don Ernesto apartó la vista de inmediato, incapaz de sostener ese reflejo. Dio media vuelta y regresó sobre sus pasos, pero la imagen de lo que había visto ya estaba grabada en lo más profundo de su conciencia. Mientras la ciudad seguía su curso indiferente, él comprendía que ese encuentro no era casual. Algo dentro de él le decía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, aunque aún no supiera cómo ni por qué. Esa noche, don Ernesto regresó a su mansión en Lomas de Chapultepec, pero nada en su entorno lujoso lograba darle paz. El portón eléctrico se abrió, las luces del jardín iluminaban los árboles podados con precisión, y los ventanales mostraban un interior elegante, digno de revistas. Sin embargo, para él, todo parecía hueco. Se sirvió un whisky y se dejó caer en un sillón. La imagen de Mateo compartiendo su pan con los otros niños lo golpeaba una y otra vez. No podía apartarla de su mente. Se preguntaba cómo alguien que no tenía nada podía darlo todo, mientras él, rodeado de abundancia, era incapaz de entregar lo más mínimo. «No puede ser que un niño me haga sentir así», murmuró con tono amargo. Pero la verdad era que ese niño había removido algo profundo en su interior. Una parte de sí mismo que había intentado enterrar desde hacía décadas.
su propia infancia. De pronto, los recuerdos comenzaron a surgir. Se vio a sí mismo, con apenas 8 años, caminando por las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Puebla. Recordó los zapatos rotos, las tardes enteras vendiendo dulces en la plaza para ayudar a su madre, y el hambre que tantas veces lo había acompañado. «Yo también fui como él», susurró, con la voz quebrada. Se levantó y caminó hacia el espejo de la sala. El reflejo mostraba a un hombre fuerte, de traje caro, pero en su mente veía al niño pobre que había sido. Y lo peor era darse cuenta de que había olvidado ese pasado, como si renegar de él lo hubiera convertido en alguien distinto. Se preguntó en qué momento había cambiado. ¿Cuándo dejó de ser el niño con hambre para convertirse en el hombre incapaz de compartir? La respuesta lo llenó de vergüenza. Había sucedido poco a poco, cada vez que elegía endurecerse en lugar de abrir el corazón, cada vez que el dinero se volvió más importante que la gente. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cuando al fin cerró los ojos, la mente lo llevó de nuevo a un escenario inquietante. Caminaba por un pasillo oscuro y de pronto, cientos de manos pequeñas se alargaban hacia él pidiéndole pan. Reconocía los rostros. Todos eran Mateo. Despertó sobresaltado, con un grito ahogado y el cuerpo empapado en sudor. Se levantó, encendió la lámpara y se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué me está pasando?», preguntó en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. Esa pregunta retumbaba más fuerte que cualquier cifra en sus negocios. Por primera vez en años, no podía refugiarse en contratos, en juntas o en cuentas bancarias. Era él frente a sí mismo, obligado a mirar el vacío que había intentado ocultar con lujos. Al día siguiente, sus empleados lo notaron distante. Durante una junta, uno de sus socios habló entusiasmado de una nueva inversión millonaria. Don Ernesto lo escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Veía de nuevo a Mateo, sonriendo sin rencor pese al desprecio recibido. «Ingeniero, ¿qué opina?», preguntó su asistente, sacándolo de su ensimismamiento. Don Ernesto parpadeó sin haber escuchado nada. «Después lo reviso», respondió con sequedad. La incomodidad era cada vez más grande. Sabía que algo debía cambiar, pero aún no encontraba la fuerza ni el camino. Lo único claro era que no podía seguir viviendo como antes. La figura de aquel niño lo había confrontado de una manera que ningún rival de negocios ni ninguna crisis financiera había logrado jamás. Esa lucha interna apenas comenzaba, y él lo sabía. El millonario, acostumbrado a tener todo bajo control, se enfrentaba a la batalla más difícil: mirarse al espejo y reconocer que la riqueza sin compasión lo había dejado más pobre que nunca. El amanecer sorprendió a don Ernesto despierto, sentado en su despacho con los ojos enrojecidos. No había podido conciliar el sueño. Entre recuerdos de su infancia y la imagen de Mateo, algo en él se removía con insistencia. Por primera vez en muchos años, el hombre que lo tenía todo se sentía vacío. Tomó una decisión. Llamó a su chofer y, con un tono más sereno que de costumbre, le dio una orden inesperada. «Quiero que compres comida, pan, leche, frutas, lo que alcance para varios niños. Llévalo a donde viste a ese grupo de pequeños en la Merced». El chofer lo miró sorprendido, pero no preguntó nada. Conocía bien a su jefe, un hombre que no explicaba sus razones, pero que rara vez se interesaba por algo fuera de los negocios. Un par de horas después, don Ernesto se encontraba observando desde la distancia, dentro de su automóvil de lujo. Vio cómo su chofer repartía las bolsas de comida entre Mateo, Luisito, Mariana y otros niños que se acercaban con cautela. Los pequeños miraban los paquetes como si fueran tesoros. «¿De veras es para nosotros?», preguntó Mariana, incrédula. «Sí, es para ustedes», respondió el chofer con una sonrisa que no solía mostrar en su trabajo rutinario. Mateo tomó un pan, pero en lugar de guardarlo para sí, lo partió en dos y lo compartió con Luisito. Luego hizo lo mismo con Mariana. Ninguno comió más que otro. La regla era clara: lo poco que tenían debía alcanzar para todos. Desde el auto,
Don Ernesto observaba en silencio. Cada bocado compartido era como una lección grabada frente a sus ojos. Sintió un nudo en la garganta, una emoción que no recordaba haber experimentado desde joven. «Ellos no guardan nada para sí mismos», murmuró, casi con vergüenza. Cuando la comida se terminó, Mateo levantó la mirada hacia el automóvil estacionado a lo lejos. No podía ver con claridad quién estaba dentro, pero algo en su instinto le decía que esa ayuda no era casual. Luisito, con la boca aún llena, comentó: «Mira nada más, hasta parecen reyes. ¿Quién habrá mandado todo esto?» «Alguien que quiere ayudarnos», respondió Mateo con serenidad. «No me fío», replicó Luisito, desconfiado como siempre. «Nadie da nada gratis». «A veces sí», dijo Mateo con calma. «A veces la gente cambia». Aquella frase resonó en el interior de don Ernesto como un eco imposible de ignorar. A veces la gente cambia. Él, que siempre había creído que la compasión era una pérdida de tiempo, comenzaba a comprender que tal vez aún no era demasiado tarde para transformarse. Sin embargo, el orgullo lo mantenía oculto dentro del coche. No se atrevía a bajar y enfrentarse a los niños, mucho menos a Mateo. Era como si necesitara primero observar desde lejos para aceptar que estaba dando un paso en otra dirección. El chofer regresó al vehículo y comentó con naturalidad: «Nunca los había visto tan felices, señor. Es increíble cómo algo tan simple puede alegrar tanto». Don Ernesto no respondió. Se quedó mirando por la ventana con los ojos fijos en el grupo de niños que reían entre bocados. Aquella risa inocente tenía más poder que cualquier cifra en sus cuentas bancarias. Al retirarse, no pudo evitar mirar una última vez a Mateo. El niño sostenía el pan en las manos y, a pesar de todo, sonreía. Era una sonrisa limpia, como si la vida no hubiera logrado ensuciarla del todo. Ese día don Ernesto comprendió que su riqueza jamás le había dado esa paz. Y aunque aún no sabía cómo continuar, ese primer gesto había abierto una grieta en el muro de frialdad que llevaba años construyendo alrededor de su corazón. La tarde caía sobre la alameda central, y las sombras de los árboles se alargaban sobre los caminos empedrados. El murmullo de las fuentes se mezclaba con el sonido de los pasos apresurados de quienes regresaban a casa. Don Ernesto caminaba solo, con las manos en los bolsillos y el rostro cargado de pensamientos. Había pasado días recordando la sonrisa de Mateo, las palabras de Claudia y la extraña inquietud que no lo dejaba en paz. Se detuvo junto a una banca. El aire fresco de septiembre le revolvía el cabello y por primera vez en años sintió necesidad de estar en silencio, lejos de juntas y contratos. Cerró los ojos como buscando respuestas en medio del ruido de la ciudad. «Parece que cargas un peso grande», dijo de pronto una voz cercana. Ernesto abrió los ojos y lo vio. El mismo hombre que le había dado pan a Mateo. Estaba de pie frente a él, con la misma camisa sencilla y la misma mirada serena. «¿Usted?», balbuceó incrédulo. El hombre sonrió con calma. «Nos volvemos a encontrar». Don Ernesto se quedó sin palabras. Lo observaba con atención, intentando descifrar quién era realmente. Había algo en él que imponía respeto, sin necesidad de riqueza ni poder. «Yo lo he visto antes, con ese niño», dijo Ernesto con la voz entrecortada. «Sí», respondió el hombre sentándose a su lado. «Él pidió pan y tú se lo negaste». El empresario bajó la mirada, avergonzado. «No soy un hombre cruel, solo aprendí a endurecerme». «¿Y de qué te ha servido ese endurecimiento?», preguntó el hombre, con suavidad pero con firmeza. Ernesto guardó silencio. La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Recordó las noches de insomnio, el vacío en el pecho, la incapacidad de disfrutar incluso de su éxito. «Me ha dado poder», respondió finalmente, aunque su voz sonaba débil. «Pero no paz», replicó el hombre mirándolo directamente a los ojos. El silencio se extendió entre ambos. Ernesto sintió que esa mirada lo desnudaba por completo, como si aquel desconocido conociera todos los rincones de su alma. «No entiendo quién es usted», dijo al fin con un dejo de frustración.
pero cada palabra suya me incomoda y al mismo tiempo me da alivio. El hombre inclinó la cabeza, como quien comprende un secreto que no necesita explicación. Lo que te incomoda es lo que aún no has querido enfrentar, y lo que te da alivio es saber que todavía puedes cambiar. Don Ernesto tragó saliva. Nunca nadie le había hablado de esa manera, sin miedo, sin interés, sin adulación. ¿Y si ya es demasiado tarde?, preguntó con voz apagada. Nunca es tarde para abrir el corazón, contestó el hombre poniéndose de pie lentamente. Ernesto quiso detenerlo, hacerle más preguntas, pero sus labios no se movieron. Algo en su interior le decía que no debía forzarlo, que las respuestas llegarían en el momento justo. El hombre lo miró una última vez y añadió: «No tengas miedo. La verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes». Y dicho esto, comenzó a alejarse entre los árboles de la alameda. Ernesto se levantó de golpe y buscó seguirlo, pero la multitud lo envolvió. Lo perdió de vista en cuestión de segundos, como si se hubiera desvanecido en el aire. Se quedó inmóvil, respirando agitadamente, con el corazón acelerado. No entendía lo que acababa de pasar, pero sabía que aquel encuentro no era casualidad. Algo más grande lo estaba empujando hacia un destino que nunca había imaginado. Mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, don Ernesto se dio cuenta de que ya no podía escapar de la verdad. Debía decidir entre seguir siendo prisionero de su orgullo o atreverse a abrir el corazón. Los días siguientes fueron distintos para don Ernesto. Ya no podía trabajar con la misma frialdad de antes. Algo dentro de él se había quebrado. En cada reunión, en cada contrato que firmaba, recordaba las palabras del hombre misterioso. La verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes. Una noche, mientras cenaba en silencio, su hija Claudia lo observó con atención. Notaba en él una inquietud nueva, un peso distinto. «Papá», dijo con suavidad, «llevas días callado. ¿En qué piensas?» Don Ernesto levantó la vista. En los ojos de su hija encontró la misma firmeza que siempre lo incomodaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. «En que quizá he vivido de la manera equivocada», admitió con voz grave. Claudia arqueó las cejas, sorprendida. «¿Lo dices en serio?» «Sí. He acumulado más de lo que necesito y aún así me siento vacío. Pero vi algo que me hizo entender que no todo está perdido». Ella sonrió, esperanzada. «¿Y qué piensas hacer?» Don Ernesto se quedó en silencio un instante, midiendo sus palabras. «Voy a crear una fundación, un lugar donde los niños de la calle tengan comida, educación y un techo. No puedo seguir ignorando lo que vi». Claudia se levantó y lo abrazó con fuerza. «Papá, eso es lo más hermoso que te he escuchado decir en toda mi vida». Al día siguiente, puso en marcha la idea. Llamó a arquitectos, abogados y contadores. No era solo un impulso pasajero, quería hacerlo realidad. Invirtió parte de su fortuna en comprar un terreno en Iztapalapa, una de las zonas más necesitadas de la ciudad. Allí se levantaría el primer albergue de su fundación. Cuando se lo contó a sus socios, algunos lo miraron con incredulidad. «¿Un albergue para niños?», preguntó uno, con tono burlón. «Eso no da ganancias, Ernesto». «No todo se trata de ganancias», respondió él con seriedad. «Hay cosas que valen más que el dinero». Su respuesta sorprendió a todos. Era la primera vez que escuchaban de su boca palabras que no estuvieran ligadas a cifras o negocios. Poco a poco, los planos se convirtieron en construcción. Cada ladrillo colocado representaba para don Ernesto un paso hacia su propia redención. Claudia lo acompañaba en cada visita a la obra, motivándolo y recordándole la importancia de lo que estaban haciendo. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Un grupo de niños, entre ellos Mateo, fueron los primeros en cruzar las puertas del albergue. Los recibieron con comida caliente, ropa limpia y camas nuevas. Sus rostros, iluminados por sonrisas, eran la recompensa que don Ernesto nunca había imaginado recibir. Mateo se acercó tímidamente. «Señor, esto es suyo». Don Ernesto lo miró con ternura, sin la frialdad que antes lo caracterizaba. «No, Mateo,
Esto es para ustedes». El niño sonrió, y en esa sonrisa, el millonario encontró más satisfacción que en cualquier negocio cerrado en su vida. Por primera vez, sintió que su dinero tenía un propósito verdadero. Esa noche, al regresar a su casa, don Ernesto se sentó en el mismo sillón donde tantas veces había bebido whisky en soledad. Pero ahora no había vacío en su pecho. Había una calma nueva, una sensación de haber dado un paso en la dirección correcta. «Tal vez este sea solo el comienzo», se dijo mirando al techo con una sonrisa leve. No sabía lo que el destino le deparaba, pero tenía claro que ya no podía volver atrás. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en mandar ni en acumular, sino en transformar la vida de otros, y esa certeza lo llenaba de una fuerza que jamás había sentido. El albergue llevaba ya algunos meses funcionando, y cada día don Ernesto lo visitaba para asegurarse de que nada faltara. Veía a los niños correr, estudiar y comer con una alegría que lo llenaba de orgullo. Pero en el fondo había una inquietud que no lo dejaba en paz: la necesidad de encontrar al hombre misterioso. Aquella figura seguía apareciendo en sus pensamientos como un faro. Había sido él quien le abrió los ojos, quien lo confrontó con su propia dureza. Y aunque la fundación era ya una realidad, sentía que debía darle las gracias, cerrar el círculo. Una tarde decidió salir a buscarlo. Caminó por las calles del centro histórico, preguntando a los vendedores ambulantes y a los transeúntes. «Disculpe, ¿ha visto a un hombre de cabello oscuro, sencillo, que suele andar por aquí?», preguntaba una y otra vez. Las respuestas eran siempre las mismas: un gesto de confusión, un «no lo recuerdo», un «aquí pasan tantos que no se fija uno». Nadie parecía haberlo visto nunca. Frustrado, se dirigió a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, buscando algo de claridad. El silencio del templo le dio un respiro. Encendió una vela y se sentó en una de las bancas de madera. A su lado, un anciano con cabello blanco rezaba en voz baja. Al terminar, volteó hacia él y le preguntó con amabilidad: «Lo noto inquieto, hijo. ¿Qué busca?» «A un hombre», respondió Ernesto con sinceridad. «Lo vi una vez, luego otra. Me dijo cosas que me cambiaron la vida. Pero no logro encontrarlo de nuevo». El anciano lo miró con ojos profundos y calmados. Tal vez no era un hombre común. «¿Qué quiere decir?», preguntó Ernesto intrigado. «A veces el Señor se presenta en los gestos más sencillos», dijo el anciano. «Un pedazo de pan, una palabra de consuelo, una mirada llena de verdad. Quizá no se trataba de alguien que puedas buscar en las calles». Don Ernesto sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «¿Está diciendo que era Jesús?». El anciano sonrió sin dar una respuesta directa. «Lo que importa no es quién era, sino lo que sembró en tu corazón. ¿No ves cómo tu vida cambió desde entonces?». El silencio del templo pareció envolver esas palabras como si fueran revelación. Ernesto bajó la cabeza, conmovido. Una lágrima rodó por su mejilla y no hizo nada por detenerla. «Si era él», susurró. Entonces me dio una segunda oportunidad. El anciano puso una mano sobre su hombro. «Y la estás aprovechando. Sigue compartiendo, sigue amando. Eso es lo que él quiere». Don Ernesto salió de la iglesia con el corazón ligero, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que tanto buscaba. No necesitaba seguir persiguiendo a aquel hombre misterioso, porque ya entendía quién era y qué significaba su aparición. Al regresar al albergue esa noche, los niños lo recibieron con abrazos y risas. Entre ellos estaba Mateo, con sus ojos grandes y limpios, que parecían agradecerle en silencio todo lo que había hecho. Ernesto lo miró y pensó en lo irónico del destino. Un niño que antes había despreciado era ahora parte de la razón por la que había redescubierto su humanidad. Y aquel hombre, aquel rostro sereno que lo había confrontado, era nada menos que un reflejo vivo de lo divino en medio de lo cotidiano. Con esa revelación, don Ernesto comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo de tonos dorados los edificios
y las calles abarrotadas. En el albergue recién construido, los niños jugaban, corrían y reían como si hubieran olvidado, aunque fuera por un momento, la dureza de la vida en la calle. El lugar vibraba con esperanza. Don Ernesto observaba la escena desde la entrada. Llevaba un traje sencillo, distinto a los que acostumbraba a usar. Ya no buscaba impresionar a nadie, sino sentirse en paz consigo mismo. Su rostro, antes rígido, ahora mostraba una serenidad que pocos hubieran imaginado en él. Claudia se acercó y le tomó del brazo. «Míralos, papá, están felices». Él asintió, conmovido. Nunca pensé que la risa de un niño pudiera significar tanto. Mateo, con su inseparable mochila al hombro, corrió hacia ellos. «Don Ernesto», lo llamó sonriendo. «Hoy en la escuela me enseñaron a escribir mi nombre». Sacó un cuaderno y, con orgullo, mostró las letras torcidas pero claras. Mateo. El empresario lo acarició en la cabeza. «Muy bien, hijo. Nunca olvides que tu nombre tiene valor». Mateo lo miró con una seriedad poco común en un niño. «Gracias por todo, señor. Antes yo pensaba que a nadie le importaba si existía. Ahora sé que sí». Las palabras lo golpearon directo al corazón. Contuvo las lágrimas, pero no pudo evitar que su voz temblara. «Y nunca dudes de eso, Mateo. Tú vales más de lo que imaginas». Esa noche, durante la cena en el albergue, don Ernesto se sentó a la mesa junto con los niños. Compartió tortillas, frijoles y arroz, los mismos alimentos que alguna vez juró no volver a probar cuando dejó atrás la pobreza. Pero ahora, cada bocado le sabía a redención. «¿Sabes, papá?», dijo Claudia mientras repartía agua fresca. «Este es el legado que siempre quise ver en ti. No tus hoteles ni tus constructoras, sino esto, gente viviendo con dignidad gracias a lo que compartes». Don Ernesto sonrió. Y pensar que todo empezó con un pedazo de pan. Los niños lo miraron sin entender del todo la frase, pero Claudia asintió en silencio. Ella sabía que aquel episodio había marcado el inicio de una transformación que parecía imposible. Al terminar la cena, don Ernesto salió al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Miró hacia arriba y en su interior pronunció un pensamiento que no necesitaba palabras. Gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad, por la revelación en la iglesia y por ese hombre misterioso que había aparecido en el momento justo. «Si fuiste tú», susurró con los ojos humedecidos, «gracias por no darme la espalda cuando yo sí la di». El viento sopló con suavidad y en ese instante sintió una paz indescriptible, como si el cielo mismo confirmara su oración silenciosa. El millonario que un día negó un pedazo de pan había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en dar, y en ese dar había encontrado lo que tanto había buscado sin saberlo: sentido, propósito y paz. Mateo, ya acostado en su cama nueva, cerraba los ojos con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de la noche. Soñaba con estudiar, con tener un futuro distinto. Su historia, que había comenzado con hambre y desprecio, ahora estaba llena de esperanza. Y así dos vidas tan distintas se habían cruzado para siempre. La del millonario endurecido y la del niño de la calle, unidos por el gesto sencillo de un hombre misterioso que apareció en el momento justo para recordarles a ambos lo esencial. Compartir un pedazo de pan puede transformar un destino entero. Antes de cerrar, recuerda suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que inspiran y tocan el alma. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en pantalla, porque la próxima historia puede ser justo la que necesitas escuchar hoy.